This call is now being recorded. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con un tema que considero importante, es la conquista de México. Y bueno, me gustaría mencionar algunos mitos e imprecisiones que existen sobre este tema. El primero con el que vamos a comenzar es con la idea de Mesoamérica en sí mismo, con la idea que existe de que, o se entiende de que Mesoamérica era una especie de país. Y bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que eso no es verdad. Mesoamérica es un concepto que engloba una parte de México, pero dentro de esa Mesoamérica existían muchas culturas que en términos actuales podemos decir eran considerados países. Y entonces podemos hablar de una sola Mesoamérica, pero dentro de esa Mesoamérica había muchos países. Y ahora, cuando los españoles llegaron, ellos se encontraron a una parte de Mesoamérica conquistada por los mexicas. Esta parte de Mesoamérica era pues un imperio, el imperio mexica, y este imperio se componía de un territorio enorme dentro de Mesoamérica, que estaba conformado por muchos grupos o culturas. Aquí cabe destacar o cabe recalcar que muchos de estos grupos que componían el imperio mexica, pues odiaban a sus conquistadores, odiaban a los mexicas. Por lo tanto, pues cuando los españoles llegaron, no les costó mucho unirse a ellos. Entonces, importante para entender el proceso de conquista. Mesoamérica no puede ser entendido como un país homogéneo. Es una región donde existen muchos países, muchas culturas. Bueno, también tenemos otro mito en cuanto al proceso de traducción. Generalmente estamos acostumbrados a escuchar que la Malinche fue la traductora de Hernán Cortés. Y bueno, lo vemos en los libros de texto, en las imágenes que encontramos en internet, y entonces se nos da a entender, no nos lo dicen así, pero así se entiende, que la Malinche hablaba náhuatl y hablaba, por supuesto, español para poderse comunicar con Hernán Cortés. Y bueno, esto es un error tremendo. Para poder entender un poco cómo se da el proceso de conquista, necesitamos remontarnos un poquito atrás. Debemos de entender que Hernán Cortés sale de Cuba con destino a México y aquí en territorio mexicano pasa por muchas regiones. Toca primero la isla de Cozumel en el sureste mexicano, después Yucatán, después Tabasco y bueno, va recorriendo diversas regiones. En Cozumel y en Yucatán, Hernán Cortés se entera que previo a su viaje, pues ya habían llegado a esos territorios otros españoles. De hecho, también se entera que hay vivos dos españoles viviendo entre los mayas. Y entonces estos españoles van a ser buscados. Uno de ellos va a ser encontrado, Jerónimo de Aguilar, y este Jerónimo de Aguilar se va a convertir en parte del equipo de traductores de Hernán Cortés. Y entonces ahora sí podemos entender cómo se va a dar este proceso. Hernán Cortés se comunicaba en español con Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar, que bueno, como ya había vivido mucho tiempo con los mayas, aprendió a hablar maya. Jerónimo de Aguilar se va a comunicar en maya con la Malinche. Y la Malinche, que entendía varios idiomas, entre ellos el maya y el náhuatl, se va a comunicar en náhuatl con los aztecas. Y al revés era el mismo proceso. Los aztecas se comunicaban en náhuatl con la Malinche en maya con Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar en español con Hernán Cortés. Entonces, debemos de entender un poquito que la Malinche pues no hablaba español, ella necesitó de un traductor más para poderse comunicar con Hernán Cortés. Bueno, otro de los mitos, otro de los como errores que existe aquí en la historia mexicana, tiene que ver con la idea que de repente se nos ha difundido a los mexicanos de que los españoles vinieron y nos conquistaron, porque pues esa es como la idea que nos venden. Y bueno, pues de alguna manera no es así. Debemos de entender que el ejército que componía
a todo el grupo que acompañaba a Hernán Cortés, pues no era un ejército únicamente de españoles. El ejército que conquistó a los aztecas era un ejército liderado por españoles, pero compuesto en su mayor parte por indígenas. Entonces aquí también es desmitificar un poco la idea de que pues los españoles muy malos vinieron y nos conquistaron a los mexicanos, y parece ser que no. Más bien podemos decir que se trató de como una guerra interna. El imperio de los mexicas se empezaba a desmoronar y muchos de los grupos que componían este imperio se le van a unir a Hernán Cortés en una especie de guerra civil para levantarse en contra de sus conquistadores, es decir, de los mexicas. Y entonces, pues tenemos que entender que el ejército que conquista México Tenochtitlan, pues es un ejército indígena liderado por españoles. Eso es súper importante para entender el proceso de conquista, porque de repente pues suena como bastante extraño decir que a México llegaron 500 o 520 españoles y que estos españoles conquistaron a un imperio que estaba compuesto por más de 15 millones de personas. Y bueno, pues sonaría como absurdo, pero bueno, eso tiene que ver con que pues en realidad el ejército es un ejército indígena. Y bueno, ¿cómo construyó Hernán Cortés este ejército? Bueno, debemos de entender que a su paso por las diversas poblaciones de aquí de México, fue de alguna manera por medios pacíficos o medios violentos, reclutando soldados. Sabemos que reclutó a los totonacos que vivían al norte, en la ciudad de Zempoala, va a reclutar también a los tlaxcaltecas y va a reclutar a una parte de la población de Cholula. Entonces, cuando Hernán Cortés llega a México Tenochtitlan, llega con un ejército enorme compuesto por población indígena. Y bueno, el último mito que quiero aquí mencionar tiene que ver con la idea del mestizaje. Se piensa también, o de repente se dice que el primer mestizo en México fue el hijo de Hernán Cortés con la Malinche. Este hijo era Martín Cortés, y bueno, parece ser que hay como ciertas imprecisiones en el dato. Si bien sí es un mestizo, no va a ser el primero. Aquí hay que tener en cuenta que hace un momento mencionamos que previo a la llegada de Hernán Cortés ya había habido otros españoles. Mencionamos que Jerónimo de Aguilar estaba en la península de Yucatán junto con otro español. Este español es Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar llegaron en 1511, producto de un naufragio. Y en el caso de Gonzalo Guerrero, va a procrear hijos con una indígena maya, y estos hijos, en algunas fuentes se mencionan dos, en otras se mencionan tres. Estos hijos se van a convertir en los primeros mestizos. Por lo tanto, podemos nosotros afirmar que Gonzalo Guerrero es el padre del mestizaje. Bueno, yo espero que estos datos les sean de utilidad. Espero que les ayude a entender un poquito el proceso de conquista. Y bueno, pues nos estaremos viendo después en otro video. Muchas gracias.